y hacer la presentación, las personas van llegando de a poco, ¿sí? Bueno, estamos hoy con el honor de presentar a la escritora Irina Ralphos, que nació en Montevideo, pero es radicada en Paraguay hace más de 30 años. Licenciada en Letras, ella estaba contando su experiencia en la facultad, ¿no? En la carrera que tuvo una materia de literatura brasileña. Ella estudió letras, literatura y ensayo en colegio y enseña también literatura y ensayo en colegios y universidades de Paraguay, ¿no? Entre sus labores en el ámbito de la escrita está dirección de la Escuela de Escritores del Centro Cultural El Lector, publicación de cuentos y artículos sobre análisis y crítica literaria en el suplemento cultural del diario ABC y otros diarios y revistas, columnista de la revista Arte y Cultura, miembro de la Sociedad de Escritores del Paraguay y escritoras paraguayas asociadas. Después me gustaría tocar este tema también, ¿no? Acerca de las mujeres, de la escrita femenina, ¿sí? Corresponsal de Literatura Paraguay Infanto Juvenil para Radio Sobre Montevideo, Uruguay, en el programa Había una vez que dirige Dinora López. Camina con destreza por diversos géneros literarios, cuento, novela, poesía, ensayo, y algunas de sus publicaciones son 2004 Esperando en un café, cuentos, y es de ese volumen que estamos aquí con la lectura que vamos a comentar. Desde el insomnio, poesías, editorial Arandurá en 2005, Abulia Infantil, una novela. Hay muchas otras publicaciones, pero voy a dejar por aquí y pido que me corrija si me he equivocado alguna vez y se me ha olvidado de algo. Por favor, Imelda, tiene usted la palabra. Bueno, no, bastante bien, porque, bueno, yo creo que no es el tema hacer todo el repaso por el currículum, sino que más o menos lo que tiene que ver con lo nuestro. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer por la invitación, agradecerte a vos, Romilda, y a quienes nos están acompañando el día de hoy. Y tengo entendido que son profesores o son alumnos. Ah, profesores. Profesores. ¿De qué área? De letras. ¡Ah, qué gusto! Sí, profesores de letras que enseñan español, literatura, ¿sí? Que enseñan aquí en Brasil y que quieren conocer más para acercar a esa cultura y también a la lengua desde la perspectiva paraguaya. Buenísimo, me encanta, me encanta. Bueno, y desde ya, en mi faceta de escritora o de instructora de talleres, como profesora, me pongo a disposición para lo que necesiten también, porque a mí me parece que es fundamental y que se hace muy necesario tener otro tipo de puente cultural de comunicación. Así que muy agradecida y a las órdenes con lo que necesiten. Pues puede seguir si quiere ya presentar la trayectoria hablando de su visión acerca de la literatura y un acercamiento acerca de su obra, ¿sí? Y luego vamos a comentar la lectura del poema y la lectura también. Le voy a pedir al final, por favor, la lectura del poema para que tengamos registrado en su voz. Ah, vale, sí, por favor, por favor. Sí, sí, con mucho gusto. Bueno, les puedo comentar brevemente mis inicios en la escritura. Yo comencé a escribir de niña, entre los 12 años aproximadamente, y leía muchísimo. Por supuesto que a esa altura estaba viviendo en Uruguay, vivía muy cerca de la playa, y comencé con las poesías y durante muchos años escribí poesías. Y pasados unos 20 años comencé a escribir cuentos y después llegué a la novela y al ensayo, ¿sí? O sea, como que fue un proceso de descubrimiento de
de lo que aportaban estos diversos textos, ¿sí? Porque cada tipo de escritura es un mundo también. La poesía, que tiene sus propias características, el cuento la suya, la novela, ¿sí? Entonces fue como ir descubriendo esos otros géneros o estilos eh, que para siempre los abracé, o sea, siempre estoy escribiendo. Y bueno, empezar a participar en concursos, que es lo que a uno le empieza a entusiasmar, porque uno necesita ver qué piensan los demás, ¿no? Ese feedback de, bueno, me gusta, no me gusta, está bien. Y comencé a escribir estando en la facultad, publicando cuentos y, a ver, prácticamente en la facultad empecé a publicar muy rápido, novelas, cuentos, ya había tenido una mención en un concurso de ensayo y bueno, actualmente tengo publicadas 3 novelas y estoy preparándome para publicar en Argentina 2 novelas históricas en la época del virreinato, de los virreinatos del Río de la Plata y todos los que estaban alrededor. Y bueno, actualmente me está gustando mucho explorar la historia para escribir literatura. Entonces eso es un poco acerca de qué escribo, cuáles son mis intereses. También me gusta mucho el análisis literario. Me gusta descubrir códigos o descubrir mensajes que están latentes, pero que no son explícitos. Eso me gusta muchísimo, me divierte. Lo enseño a mis alumnos también. Desde hace 16 años aproximadamente desarrollo talleres de escritura creativa donde enseño géneros, estilos y también lectura comprensiva, analizar poemas, cuentos, novelas. También estoy con un club de lectura que nos reunimos una vez al mes. Antes era virtual por la pandemia, ahora ya es presencial en una cafetería. Hablamos de libros. Entonces, también soy correctora de estilo, corrijo libros que se van a publicar en editoriales. Entonces, lo mío es todo alrededor de la palabra, toda mi vida. Mi trabajo, mi hobby, todo es alrededor de la palabra. Entonces, eso es un poquito. Para iniciar tengo una pregunta porque al inicio estábamos hablando, antes de empezar la grabación, estábamos hablando un poquito de esto, ¿no? Este tránsito entre Uruguay y Paraguay. Y hablábamos de la identidad que hay bastante bien firmada en el mundo literario hispanohablante de la literatura uruguaya por algunos representantes que sobrepasan las fronteras, ¿no? Este es el caso, por ejemplo, de uno de los representantes de la literatura paraguaya, que es Roa Bastos, al que yo citaba también, ¿no? Pero mucho de este universo es un poquito, para no decir bastante, desconocido aquí en Brasil. Así que tu labor poética y también literaria de una forma general, tiene que ver con todo ese universo uruguayo, paraguayo o hispanohablante. A ver, los primeros poemas eran poemas absolutamente universales. No tenían un color nacionalista, pero sí geográfico, porque los primeros poemas durante mucho tiempo eran un tributo al mar, a la playa, a la naturaleza, pero la naturaleza es algo universal. Mis cuentos también son universales. La primera novela que leí sí estaba ambientada en Uruguay, en el interior, en el campo, y es una novela satírica. Después tengo una novela ambientada en España,
que está ambientada en el año que Colón descubre América y trata sobre la alquimia y la esclavitud, o sea, España. Y la tercera novela, que es El hombre víbora, fue la primera novela en la que me introduje en elementos históricos justamente de la posguerra, de la Triple Alianza. En el momento en que Solano López muere y qué es lo que pasa en Paraguay, y bueno, y los brasileros de ese momento, que en realidad era el imperio, ¿sí? El imperio, bueno, fueron protagonistas, como todos sabemos históricamente. Entonces ahí tuve que empezar a leer un poco de historia, estudiar un poco de historia para el marco, aunque es una novela de ficción, tiene un marco real, y ya puedo decir que empecé a internarme en la historia paraguaya. Y como te decía, las novelas que estoy preparándome para publicar en Argentina están tocando todos nuestros territorios del sur a la vez, antes de ser Uruguay, Paraguay, Argentina, Brasil, ¿sí? Que pertenecían a otras estructuras y a otras jurisdicciones de la corona española. Bueno, también estoy indagando, tuve que indagar historia en ellos, y bueno, me fascina porque la historia ayuda a comprender muchos procesos sociales, y encuentro que la literatura es una forma que ayuda a entender conmoviendo. Por eso es que decidí escribir estas novelas. Así que no estoy encasillada, pero sí me interesa saber qué es lo que ocurre donde estoy y alrededor de donde estoy, en las regiones aledañas también. Me interesa lo que estoy descubriendo históricamente desde los orígenes de las colonias, desde antes, todo el tema de los nativos. Encuentro que me motiva muchísimo para escribir. Es muy interesante porque esta trayectoria que haces desde la poesía y ahora está la dedicación hacia la novela, ¿no? Y la novela histórica. Y es bastante curioso porque son temas que tienen que ver con la alteridad, ¿sí? Y ya estoy tocando en el tema, ¿no? Que había pedido, que me gustaría tocar en este tema, que es justamente la presencia femenina. Sí, sé que hay un movimiento en Paraguay con relación a la literatura escrita por mujeres, ¿no? Y que me gustaría hablar de ese movimiento, ¿no? De esta personificación de esa mujer que está presente en el cuento que vamos a hablar, ¿no? Porque los dos cuentos, los dos textos, el poema y el cuento, ¿no? Cada uno a su manera habla de un tipo de violencia. ¿Sí? Bueno. Sí, bueno, en primer lugar, quiero comentarles que desde los años 80 es que las escritoras en el Paraguay empiezan a tener un auge, ¿sí? Anteriormente de eso era un poco difícil escribir y publicar porque estaba la dictadura de Stroessner, que duró como 33 años, y entonces muchas actividades culturales estaban vetadas de alguna manera, pero a partir de los 80 y de ahí en adelante sin parar, las mujeres han publicado mucho, han escrito mucho. De hecho, que estoy en una de las organizaciones reconocidas del Paraguay en las que estoy, es Escritoras Paraguayas Asociadas, que sepa. Es un conjunto de mujeres que hace varios años viene escribiendo, publicando en diversos géneros, y hay muchas escritoras muy buenas. El problema, el inconveniente que nosotros tenemos es la difusión, es el marketing,
porque uno piensa, bueno, como no conocemos escritores de Paraguay, debe ser que no hay. Y no es así. Hay muchísimos escritores paraguayos de todos los géneros y muy buenos, pero lo que está fallando para nosotros aquí es el marketing, no hay agentes literarios, las editoriales, como bien decías al comienzo, son pequeñas y de pronto no tienen una infraestructura para estar acompañando al libro, proponiendo actividades durante el año, haciendo conexiones, que es lo que hace un agente y es lo que hace que el libro pueda ser un negocio para todos y se mueva. Entonces, yo te puedo decir que en poesía hay escritoras, bueno, hombres y mujeres, pero hay muchas escritoras que tienen un nivel internacional de muy buena calidad. También tenemos en cuentos, tenemos en novelas, o sea que principalmente los géneros que se publican y que se trabajan aquí, ensayo no tanto, ensayo poco, pero sí muchísimas, hay muchísimos poetas, cuentistas y novelistas, y son personas que trabajan muy bien, que hace varios años están escribiendo y están madurando, se están puliendo a sí mismos, su literatura está creciendo, pero no han tenido la posibilidad de salir al exterior, no han tenido el apoyo de una difusión o de un marketing que les permita ser conocidos afuera. Entonces, eso es lo que nos traba hasta el momento. O sea, si bien reconocemos que, bueno, Augusto Roa-Bastos es un escritor estupendo, maravilloso, genial, hay otros autores que también en novela o en otros estilos se destacan mucho y tienen reconocimientos aquí, ¿sí? Y de los mismos escritores, de las mismas autoridades. En cuanto habías comentado al comienzo sobre Yo el Supremo, la novela más conocida de Augusto Roa-Bastos, es una novela experimental y es una novela que para comprenderla hay que tener previamente una base de conocimiento literario, de ciertos códigos, para poder entenderla y para poder disfrutarla, ¿sí? Entonces, es una novela hermosa, pero ya es para paladares finos, porque van a ser los únicos que van a poder ver toda esa belleza arquitectónica que tiene como novela experimental. Pero Augusto Roa-Bastos también escribió poesía, también escribió cuentos, muchos cuentos, tiene otras novelas también, ¿sí? Tiene una larga trayectoria como escritor. Tuve la suerte de conocerlo hace varios años atrás personalmente. Fue algo maravilloso conocerlo porque yo sentía como que estaba ante, así como cuando uno le ve a su artista favorito, una estrella de rock, era una emoción muy grande. Tuve la suerte de conocerlo y sí, es una figura visible, pero tenemos que mostrar que hay más escritores en el Paraguay que se merecen tener la oportunidad de ser conocidos también. En algún momento sucederá. Muy bien, yo estaba aquí pensando en esta trayectoria y complementando, ¿no? ¿Cómo es el paso de la poesía, que es algo más lírico, ¿no? Ya vamos a comentar, le voy a pedir que lea la bomba, ¿no? A esto lo que es algo muy puntual, que es un momento histórico, como es el caso de la última novela, ¿no? En esa que dice que hay justamente este periodo en el que se ve Brasil como un imperio, ¿no? Para Sí. nosotros, déjame decir que es muy interesante que lo diga y lo diga varias veces, es que para nosotros, los brasileños, nos suena rarísimo, rarísimo,
porque el Brasil imperio está tan lejano de nuestra actualidad que no nos vemos como imperialistas. Es que hay un marco histórico de las naciones vecinas que nosotros estamos tan alejados que no entendemos por qué hay esta visión. ¿Sí? Así que es muy interesante que vuelva a decirlo, ¿no? Y repetirlo. Y esta visión de un yo lírico que está aquí enmarcado en una poesía para llamar la atención a través de la sensibilidad hacia una novela que abarca un momento histórico puntual y que llama la atención desde una perspectiva que es el camino lineal. Sí. ¿Sí? Me gusta tu pregunta. Resulta que yo escribía poesías desde la niñez y con la poesía me mantuve a lo largo de los años hasta que entré a la carrera de letras a estudiar. Tengamos en cuenta que yo era extranjera, no conocía nada de la cultura paraguaya y ahí la empecé a conocer. Y ahí me encontré con los mitos ancestrales. Paraguay mantiene actualmente vivo un lenguaje nativo que es el guaraní. Hay muchas etnias que sobreviven, hay algunas que están alcanzando llegar a diputados, a senadores, es decir, gente que ha estudiado, que se ha preparado para defender a los suyos. Entonces, aquí es fundamental conocer este tipo de temas. Entonces, cuando yo entré a la facultad y me encontré con los mitos, me llamó mucho la atención y empecé a indagar. Y en esta primera novela, El hombre víbora, que es una novela histórica, tenemos elementos de historia y tenemos a la vez elementos míticos. Resulta que en Uruguay no tenemos nativos, no ha sobrevivido un idioma nativo, porque históricamente las autoridades los han combatido a los nativos originales de una manera muy cruel, los han perseguido, acabaron con ellos. Entonces, para mí fue una novedad conocer todo esto tan vivo del Paraguay, culturas ancestrales todavía vivas y vigentes, y me atrajo muchísimo porque era un tema desconocido para mí, algo que no existía en Uruguay. Entonces, ahí descubrí los mitos, ahí descubrí los momentos heroicos que en muchos momentos tuvo el Paraguay y me atrajo muchísimo. Y fue gracias a mi entrada a la carrera de letras que empecé a estudiar y a conocer todo lo que me faltaba conocer para apreciar y admirar como admiro al Paraguay. Porque claro, bueno, uno tiene una visión del Paraguay en este momento con muchos problemas, pero antes de la guerra de la Triple Alianza se estaba generando como potencia en la zona, ¿sí? Entonces, saber cómo todas esas cosas fueron cambiando y se fueron perdiendo, ayuda mucho a comprender el comportamiento de las sociedades, de los países, reconocer qué valores marcan a sus luchadores, a sus héroes. Y bueno, estos temas me atrajeron de tal manera que comencé a estudiar historia para escribir novelas. Y El hombre víbora, que ya mencioné, es una novela que obtuvo el primer premio aquí en Paraguay de concurso de poesía de la Sociedad de Escritores. Bueno, es una mezcla, yo le doy un tributo al idioma nativo guaraní, al valor que tuvieron los guaraníes que intentaron sobrevivir en un mundo muy difícil, y ahí aparecen los mitos y cómo fue el comportamiento en aquel momento de la política, de la historia, ¿sí? Y me parece un tema apasionante. Muy bien. Mira, Rosángela, que es una colega,
acaba de escribir algo aquí acerca de la difusión. Rosángela, ¿quieres hablar un poquito sobre lo que... Solo quería hacer un comentario. Realmente no tenemos acceso a esa producción de las autoras, ¿no? De los jóvenes autores contemporáneos de Paraguay. Y para esa difusión es importante, primeramente, cursos como ese que está preparando Romilda, ¿no? Que nos invita a conocer la cultura y la literatura de Paraguay, pero también la posibilidad de acceder gratis a esos textos, como los que fueron seleccionados para el estudio de hoy. Entonces, ahí es el anzuelo, ¿no? Sí, claro. Y que se vamos facilite, que sea gratis, claro. Sí, por supuesto. Sí, yo ya seleccioné, esos textos van a integrar el programa del próximo curso, ¿no? Porque son cortos, intensos, interesantes, ¿no? Y dan ganas de conocer otras obras, ¿no? Otra producción de la autora. Entonces, esa es una estrategia muy interesante. Por supuesto que sí. Se me está ocurriendo también que a lo mejor en algún momento, si ustedes tienen interés, podríamos organizar también algún otro encuentro como para mostrarles alguna variedad de escritores para que puedan tener un pantallazo de quiénes son los que escriben, publican, que son reconocidos también. Sería interesante mantener estos lazos, ya que a ambos nos interesa, y seguir intercambiando conocimientos, ¿verdad? Sería bueno. Sí, por supuesto, es una idea. Me ha encantado lo que ha dicho Rosángela, esto del anzuelo, sí, porque me viene a la memoria esto que hacen todas las publicidades de, por ejemplo, cuando vamos al súper, que hay un producto nuevo, te dan la prueba. Y si te gusta, te vas claro, hasta... y gratis. Sí, y gratis, exacto. Es verdad, es verdad. Es así que funciona, ¿no? Cualquier publicidad de producto, lo que te hacen es justamente lo que ella ha dicho, ¿no? Esto del anzuelo para justamente cautivar, y es esta la palabra, ¿no? Cautivar en este caso al lector. Y por eso que yo he seleccionado textos cortos, ¿no? Ahí para que pudiéramos leer de géneros. El ensayo, yo digo, no, es mejor no, porque el ensayo es muy largo, ¿no? Para leer, así que vamos a por esos, ¿no? Y aparte de eso tenemos con la presencia del escritor para entender lo que está por detrás de una obra que, como ha dicho Rosángela, además de muy interesante, son muy profundas, ¿no? Y nos llevan justamente a adentrar ese universo que, bueno, me voy a ir ahí a buscar la obra entera, ¿no? Claro, generar la expectativa y el interés, sí, es lo que necesitamos hacer, es lo que hace falta, y tenemos que seguir organizando eventos para hacer ese puente de contacto, por supuesto que sí. Bueno, le voy a pedir entonces para leer el poema. Yo voy a ponerlo incluso aquí. Ah, qué bueno, en Aquí, pantalla. en pantalla. Voy Qué a ver bueno, aquí. sí. Así todos Aquí. lo podemos leer. Vamos a ver aquí. Lo voy a agrandar un poquito. Sí. Mejor, ¿no? Ahí estamos. Muy bien. Uy, qué chiquito es para mí. Voy a ver si lo tengo más grande por aquí yo. Bueno, ustedes Vale. lo pueden, ustedes si tienen Si le parece, lo pongo más grande y voy sí. así. ¿Mejor? Ahí sí. Bueno, muy bien. Ahí sí. Pero a ver si yo lo tengo también por aquí.
segundo. La bomba, a ver. ¿Y eso lo podrías ir corriendo? A ver, Por 117. supuesto, lo voy corriendo mientras leo. Sí. ¿Podrías pasar lo que quiero ver si está todo completito? A ver, huye del pueblo, negritos. Bueno, ya. Perfecto. Yo lo voy a ir leyendo de aquí. Aquí tengo el libro. Vale. No sé si se ve. Esa es la tapa del libro, pero ustedes tienen ahí para ir leyendo también. Bueno, ¿les leo? Por favor. La bomba. Esta mañana estalló otra guerra y sangró la tierra por los 4 costados. El grito de una bomba dejó una boca abierta y su marca siniestra dejó al cielo pasmado. Voces atronadoras ahogan los mares. Luces lacerantes ciegan las auroras. Quietud en las agujas vacilantes del tiempo detenido entre las horas. Las flores cierran los heridos ojos de sus pétalos macerados, mientras el viento se pasea morboso, quebrando la cintura de sus tallos. Huye la primavera, pero no hay rincones. Intenta esconderse, pero la muerte la encuentra. Y muere como una joven que no ha tenido amores o como un niño que llora en una calle desierta. Del pueblo ni gritos, ni llantos, ni latidos, ni puertas, ni palcos, ni balcones. Ni un alma cruza las ruinas del escenario vacío. Los muertos no bajan los telones. Muy bien. Muy bien. Este es un poema que escribí hace mucho tiempo. Mucho tiempo. Pero es muy reciente, ¿no? Sí. Sigue siendo muy reciente, como la poesía es reciente, ¿no? El tema es reciente. Atemporal. Y yo digo, parece que está escrito hace un par de horas. Sí, es verdad, porque lastimosamente las guerras pululan por todo el planeta. En todas partes tenemos conflictos bélicos desde hace algunos meses, pero tenemos otras situaciones bélicas que arrastran muchos años, y convivimos y como que de alguna manera hemos aceptado que existan. Hemos aceptado que existan. Sí, esto es algo, no deja de ser asombroso, ¿sí? Que el ser humano lo haya puesto como algo natural y corriente. Porque cuando vemos el poema del inicio que inicia esta mañana, cada día está en una guerra. Exactamente. Cada día en alguna parte del mundo algo sucede, algo se arma, alguien muere, alguna marca siniestra deja el cielo pasmado. Sí, y eso es desde el cielo pasmado, no las personas. No las personas, porque como decía, en algunos momentos se ha tomado como una normalidad, ¿sí? Como también en muchos casos es, bueno, una impotencia. A lo mejor habría quien quisiera terminar con las guerras, pero no tiene el poder, y hay otros que teniendo el poder desean que las guerras continúen, ¿verdad? Sí. Entonces, esto es algo que nos sirve al menos para reflexionar y tomar conciencia de cómo está el mundo en el que vivimos. Uno piensa, uy, pero eso está lejos de nosotros. Es que uno no sabe cuándo va a estar cerca. Y además está el tema de estar enterados, de saber qué le pasa al otro, y el tema económico también.
racial que se transmite de un lugar al otro, ¿no? Que es el fracaso del ser humano en el sentido de, bueno, las guerras generan odios entre personas que no se conocen muchas veces. Entonces, mínimamente tendríamos que hablar de estos temas, pienso yo. Es muy interesante porque las imágenes que aparecen en el poema, yo como lectora, que lo leo desde la poesía brasileña, ¿eh? Muy bien, sí. Sí. Desde la poesía brasileña tenemos algunos poemas, incluso poemas que convertidos en canciones que nos viene siempre a la memoria esta flor que es la bomba de Hiroshima. ¿Sí? Sí. Y cuando veo el cielo pasmado, la boca abierta, yo veo la boca abierta de esta flor que se forma con la bomba, ¿no? Es la bomba que se abre, forma como si fuera una flor y nosotros nos ponemos boca abierta. Ella está boca abierta y nosotros también. Y esta boca abierta representa el último aliento, el último suspiro, la muerte. Es lo que veo aquí, ¿no? Es que esa es la idea, esa es la misma idea que acabas de interpretar, es la que yo tenía cuando escribía esos versos. Es la misma idea. O sea, es así. O sea, el verso está diseñado para pensar en eso, ¿verdad? Porque la metáfora nos dice que hay un segundo fondo, que hay algo más allí a través de la palabra, y es todo lo que uno se puede imaginar, es todo lo que despierta el verso, a dónde nos conduce, a dónde nos lleva a nivel de interpretación, ¿verdad? Sí. Sí. Sí, y se ve esto, ¿no? El color está en la tierra, que es la sangre, ¿no? Y es esto, el cielo se vuelve como sin color, pasmado. Absolutamente, todo se lastima. Sí. No solamente los seres humanos, la naturaleza, y es un cambio terrible en el que algunos están obligados a subsistir. Ahora tenemos lo de Ucrania con Rusia también, que es lo que está más vigente para nosotros, sobre todo a través de las noticias. Sí. Y nosotros sabemos que las noticias a veces están direccionadas, hay otras cosas terribles que también están sucediendo y que por algún motivo no nos llegan, ¿sí? Pero sí estamos bastante enterados, creo yo, de lo que está pasando con Ucrania y con Rusia, que sí, siempre es terrible. Esto que ahorita ha hablado me deja más todavía leyendo, bastante claro leyendo la estrofa siguiente. Voces mira, incluso esto. Atronadoras. Esto que nos dan pánico. Exactamente. Sí, los animales que hacen se ponen bastante inquietos, ¿no? Porque los oídos son más sensibles, ¿no? O sea, que nos dejan como sordos. Sí, parece que no queremos más escuchar acerca de estos asuntos, ¿no? Sí. Sí. Es para poder interpretar, así como estás haciendo el poema, es muy importante llegar a ponerse en el lugar del otro. ¿Cómo me sentiría yo si estuviera en ese escenario, no? No verlo desde afuera, sino imaginarse uno en ese escenario. Qué dimensión terrible tendrían estos significados y estas palabras para alguien que lo estuviera viviendo, ¿verdad? Sí, exacto, ¿no? Porque es esto lo que provoca la poesía, ¿no? Porque yo cuando entro en la poesía, yo entro junto de la mano con el yo lírico de la poesía. Así que cuando él me lo dice, yo estoy atronando como los truenos, yo estoy allí. Qué bueno, es que eso es lo que hay que hacer, hay que tratar de interpretar la poesía, porque la poesía crea escenarios para que uno se imagine y lo pueda sentir, es decir, trata de acercarnos a ese mundo, ¿verdad? Sí. La vida real está lejano, pero la palabra quiere atraernos, quiere darnos la posibilidad de
ser nosotros los protagonistas imaginándonos. Es que si nosotros no nos imaginamos involucrados en un poema, en un cuento, en una novela, no lo podemos sentir con todo lo que tiene para ofrecer. Es decir, la literatura ofrece que el lector se interprete dentro de la obra para sentirla, para vivirla, ¿verdad? Sí. Y mira, cuando veo esta parte aquí, Luz, quietud en las agujas vacilantes del tiempo detenido entre las horas. Yo ya entré en el infinito de los segundos, aquí, ¿no? Porque uno cuando prueba algo tan violento, es como si parara en el tiempo, en el espacio. El tiempo deja de tener sentido porque todo lo que uno conoce como tiempo organizado se detiene, ¿sí? Se detiene el día, se detiene el trabajo, se detiene la labor humana, todo se destruye. Entonces el ser humano queda abandonado y el tiempo no tiene sentido porque no podemos hacer nada, no podemos trabajar, no podemos desenvolvernos. Entonces la percepción del tiempo se altera también. Y aquí tenemos, por ejemplo, las flores. A mí me pareció también ilustrar como algo tan pequeño que pueda ser insignificante y tan tierno como una flor, que es el fruto que ofrece la tierra, se puede herir de una manera terrible. Es decir, esto es como hacer un zoom y mostrar en un primer plano algo que no miraríamos porque nos perdemos en un escenario mayor, como es lo que viven los seres humanos. Pero la flor aquí, la presencia de la flor nos está diciendo, bueno, esto es capaz de lastimar hasta lo más inocente, hasta lo más inocuo, hasta lo más bello que da la naturaleza, que pueda ser herido de alguna manera. La flor está personificada también porque cierra los heridos ojos, si es una personificación. El viento se pasea morboso, es decir, ese viento, el aire Que contamina, tóxico, ¿no?, de la guerra, contaminado, le quiebra la cintura, ¿sí? Es toda una personificación, está animada, la naturaleza está animada, y es como decir que hasta el último recoveco de lo que está vivo es destruido. Mira, es muy interesante esta figura porque se parece a una figura femenina, como si estuviera exactamente esto, ¿no? Hiriendo a lo que es la virtud de lo femenino, que es la vida, ¿no? Proponer la vida. Sí, y lo femenino que muchas veces lo relacionamos con la madre naturaleza, con la fecundidad, con el fruto, ¿verdad? Sí, exacto, ¿no? Y desde ese, me viene ahora, no más la literatura, sino a la español Garcilaso de la Vega, porque si vemos unos versos de Garcilaso, él habla de la mujer, ¿no? Que de la juventud hacia la vejez tiene todo su paso a través de la primavera, y aquí esto está drásticamente, está asombrosamente interrumpido, ¿sí? Desde algo que es justamente la cintura donde está el vientre. Es verdad, y es un lado femenino también, la cintura, que en épocas anteriores la cintura era un lugar del cuerpo muy mirado, ahora parece que se ha cambiado, o sea, se mira hacia otros lugares del cuerpo. También vemos el paso del tiempo y los intereses de la mirada del cuerpo sexual, ¿verdad? También. Sí, pero no deja de ser un símbolo de lo que es el vientre, ¿no? La vida. Es verdad. Sí, por eso que me parece es esto, ¿no? Quebrando la cintura en sus tallos, esto es muy fuerte, extremadamente fuerte. Es fuerte.
Sí, Bueno, me conmueve doblemente porque antes había los pétalos macerados, o sea que no hay más la posibilidad de renacer, pero allí en la siguiente cuadra, ahí ya estamos más fuerte todavía porque sus tallos es están verdad. todos. Ahí se quiebra la posibilidad de vida, de subsistir, todo. Ah, y Sí, acá la mención de la primavera que no sí, tiene dónde esconderse. sí, mira, y, o sea que lo que sería la madre, ¿no? La que promueve este cambio de tiempo para que renazca, ¿sí? Ella está huyendo, ¿no? Y no hay rincones para esconderse. Sí, eso es lo terrible. Por eso a toda costa hay que evitar la guerra, porque en realidad nadie se salva. Nadie se salva. Es una aniquilación eh, absoluta. Los niños, los jóvenes, la naturaleza, la primavera, los seres inocentes, particularmente los seres inocentes, no tienen dónde esconderse. Los que no quieren la guerra, los que no participan, no tienen dónde esconderse, ¿sí? Y es terrible porque también la primavera es la madre tierra, que no puede tener un lugar donde refugiarse, ¿sí? Porque la naturaleza es atacada muchas veces. Y recordemos que hoy en día tenemos las bombas biológicas que destruyen ecosistemas, destruyen de verdad la tierra, no solamente las construcciones humanas, ¿sí? Destruyen la vida natural. Entonces es muy absoluto el daño que puede hacer la guerra. Y también no, lo que noto aquí es que hay como un intento de encontrarle un lugar, pero no hay pero, ¿no? Y no hay cómo hacerlo, es como si no hubiera salida, ¿no? Y la salida está justamente en que se puede evitar el anterior, pero no se quiere evitarlo. Es verdad. Y también se intenta conmover en los escenarios de una mujer joven que no ha tenido amores, que esto es terrible, es decir, que la juventud no pueda conocer el amor, es cercenar algo terrible, y que un niño esté llorando en un lugar solo donde nadie lo va a socorrer, también es terrible, es decir, lo que se quiere mostrar por sobre todo es que son los más inocentes, los más desvalidos, los que sufren de una manera terriblemente injusta y nada se puede hacer. Eso es muy fuerte porque se empieza aquí talando lo que es el cuerpo femenino aquí, luego pasa a una joven y luego a un niño. Sí, parece que hay un descenso, no, mira, va atingiendo desde lo que es la producción de la vida y la vida en sí, en su vitalidad de una joven, y luego el que está todavía por hacer el trayecto, que es el niño, ¿no? Y se termina en una calle desierta, o sea que no hay salida. Es verdad, es verdad. Muy bien esta interpretación de ver la primavera, el joven, el niño como que va descendiendo, sí, sí, es verdad. A veces sucede que los lectores cuando empiezan a bucear de alguna manera en el océano de significado de los versos, ven más de lo que ve el escritor. Pasa a veces, ¿eh? Porque, por ejemplo, lo que me acabas de decir, tenés razón, está ahí, pero no lo había pensado, es decir, No, pero es una marcha, yo, se va bajando, ¿no? Y llega el niño, ¿no? Está el viento, pero los que están ya vivos los van talando, ¿no? Como si fuera como la naturaleza misma, como está ahí, ¿no? Quebrando la cintura en sus tallos, y luego como si fuera talando árboles, ¿no? Como es si el ser verdad, humano fuera, ¿no? Parte de este ecosistema que ha sido puesto abajo por la bomba. es verdad. Y finalmente tenemos
el pueblo del que ya no se escuchan ni gritos, ni llantos, ni latidos, es terrible, ni puertas, ni palcos, ni balcones, no hay lugares por donde salir, no hay lugares por donde mirar, y finalmente los dos últimos versos que ya definen: ni un alma cruza las ruinas del escenario vacío. Y el verso final: los muertos no bajan los telones, es decir, las ruinas son el escenario que queda, y los muertos, que son los únicos que están allí, pero que son cuerpos, no pueden bajar el telón, como que es una obra inconclusa. La vida se vuelve una obra inconclusa. Se vuelve la negación de su existencia misma, ¿no? Porque ahí solo hay negación. Negación de lo que pudiera representar el espanto y toda la existencia de esta forma de acabar con todo lo que hay. ¿Sí? Desde no hay ruidos. Nada. No hay ni siquiera lamentos. No se puede lamentar porque no hay. Sí. Sí. Es un desafío tratar de describir o de explorar una situación como esta a través de un poema, sobre todo un poema corto, ¿verdad? Sí, pero lo que veo es como si fuera un cuadro, como si estuviera pintando el cuadro. Qué bueno. Sí, bueno. Es esto, es como si... Yo incluso cuando había leído el cuento, yo fui a buscar para ver si no era un cuadro. ¿Si no era un qué? Un cuadro. ¿Sí? Sí, esta escritura se ha basado en algún pintor que haya pintado un cuadro, porque no. Sí, ¿sabe? Porque me sonaba tan representativo, tan visual, tan cinematográfico como es aquí. Aquí sí. Es una escena apocalíptica. Sí. Sí. Es un cuadro extremadamente fuerte. Es como si estuviera pintado, ¿no? Sí, pintado con palabras, porque sí. Realmente no había ningún cuadro de por medio, solamente los recuerdos, la información, la visión, el meterse uno dentro de ese escenario, imaginarse siendo el otro. Ahí está el tema de la alteridad. Sí, sí. El escritor no puede evitar hacer eso, ser el otro en muchos momentos. Y solamente así es que uno puede sentirlo y comprenderlo para tratar de transmitir lo que esto significa. Sí, muy bien. Bueno, yo aquí me estoy metiendo mucho. Me encanta sí. Y agradezco sí. Mucho. Yo quiero saber si alguien más tiene alguna pregunta acerca de ese poema. A mí me conmovió muchísimo cuando lo leí y yo, joder, esto es un golpe profundo. ¿No? Es esto, no va a restar nadie siquiera para tomarse una foto. Exactamente. Para tomarse una imagen, sea ella una foto, sea ella una pintura, sea ella, ahora está de moda, ¿no? Filmarlo todo. Sí, no va a restar nadie. Yo pienso que no debe haber nada más aterrador para el ser humano que el vacío, ¿verdad? Sí. Entonces eso es lo que quise tratar de retratar ahí, y te comento que nunca había tenido una interlocutora o una lectora que lo desglosara tanto de esta manera en un análisis, y me gusta muchísimo y agradezco muchísimo. No, yo agradezco la oportunidad de estar hablando con la escritora, pero así me asombró mucho, me aterrorizó mucho también, ¿no? Sí, porque a veces toca profundamente y tiene que ver con las palabras iniciales, esta mañana, sí, porque esto pasa cada día. Y esto pasa cada día de la forma como lo describe aquí,
y también metafóricamente, porque esta guerra es una guerra que la vivimos socialmente cada día, cada mañana, cuando abrimos la puerta y salimos a trabajar, cuando vemos un noticiero, las noticias que escuchamos y la sociedad en la que vivimos tal como está. Es verdad. Y la idea es no acostumbrarnos a que eso sucede. Y yo pienso que lo que puede hacer la escritura, la literatura, una poesía, es recordarnos que no tenemos que tomar como una normalidad. Muchas veces la literatura está para evadirnos, para encantarnos, y a veces tiene que estar para despertarnos y empujarnos también. Y yo siento que esto es lo que puede hacer este poema. Es desagradable lo que se siente, pero el desagrado también es una manera de despertar, de tomar conciencia y decir, bueno, esto sucede y es malo, está mal y no puede ser aceptado. Sí, e incluso me viene a la memoria, porque aquí tenemos tuvimos un poeta que es uno de los poetas más conocidos y alabados de Brasil, que se llama Carlos Drummond de Andrade. Ah, sí. Y sí. él escribió un libro acerca de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que es justamente La Rosa y la Náusea, ¿no? La rosa es a rosa do povo, pero la interpretación es justamente esta, ¿no? Para que le dé este malestar a uno al leer acerca de lo que lee, ¿no? Para que se enoje. Sí. Exacto, porque Te tiene molesta. que darle la náusea. Se sienta incómodo. Tiene que darle la náusea, ¿no? Exactamente. Exactamente esto, ¿no? Lo que está aquí. Y no cambia. Estamos pasando por varios procesos y no cambia. Es el ser que está allá, el señor de la guerra, por favor, ¿no? Sí, pero pienso que esto podría servir para estar atentos por si llega a querer suceder en el lugar que estamos. ¿Sí? Nosotros podemos decir, bueno, tenemos la guerra alrededor, está en Ucrania, está en Palestina, pero esto puede servir para estar atentos, para saber rechazar cuando esté más cerca de nosotros. Es la idea también. Y con eso yo me quedo en silencio porque, Ay, porque me parece que la humanidad camina siempre hacia este confronto. Sí, la naturaleza humana que se repite, ¿verdad? Sí. Por eso, los que quieren el bien no tienen que callarse y no tienen que bajar los brazos. No tenemos que callarnos y no tenemos que bajar los brazos, porque cuando el mal muchas veces triunfa, es porque el bien no ha tenido suficiente fuerza, pienso yo. Sí. Y vamos, aquí está una visión que es una visión muy femenina y esto aparece el tema de la feminilidad, de la naturaleza, la madre tierra, la primavera, el renacimiento no existe más, ¿sí? ¿De qué manera lo femenino, de una manera, desde una visión bastante integrativa, contribuye para tu literatura, para el punto de vista? Bien. Mis tres primeras novelas, como narradora o como personaje principal, no me planteo como mujer. Es decir, yo juego, como escritora, juego en que puedo ser una mujer, puedo ser un hombre, puedo ser un nativo, puedo ser una piedra, puedo ser un río. No estoy casada con mi yo. Exploro,
para mí la escritura es un ejercicio también de humildad, porque me permite ponerme en el lugar del otro y no estar mi yo por encima de las cosas, sino poder amoldarme como el agua a diferentes naturalezas, a diferentes formas. Y si bien tengo personajes femeninos en las últimas novelas que son personajes fuertes, que es la mujer que lucha, que es la mujer guerrera, ¿sí? Y que tiene un papel fundamental en la historia, en el escenario, encuentro que en mis novelas no se definen por tener una voz femenina con rasgos femeninos tradicionales, son más universales. En poesía sí encuentro que estoy más yo, mujer. Es increíble como uno de manera involuntaria se decide aparecer más en unos géneros que en otros, porque como te digo, me siento que estoy en mi papel de mujer en la poesía, pero en la novela soy universal, como voz narrativa, como omnisciente, pero no quita que hay personajes femeninos en mis novelas, sobre todo, que son muy fuertes, como por ejemplo El hombre víbora, esta novela que ya varias veces mencionamos. Tenemos mujeres que luchan en la guerra y que no se quedan en el papel que les ha obligado a tener la sociedad de su tiempo. Entonces, como que ahí sí también está mi ser rebelde, está allí. Es muy interesante porque desde la perspectiva de la crítica, la novela es el lugar para experimentos, ¿no? La experimentación general. Así que aquí puedo ser la actriz, el actor, lo sí, que sea. exactamente, sin distinción. Es que de hecho uno es un poco todos los personajes que aparecen y a veces los personajes no son personas, a veces los personajes pueden ser la tierra. Por ejemplo, novelas como La vorágine de Eustaquio, no me acuerdo ahora el apellido, puede ser La selva, o puede ser el llano en Doña Bárbara, ¿sí? Muchas veces la naturaleza es el personaje y tiene un mensaje para dar y tiene una condición por la que atraviesa a todos sus personajes. Y bueno, el personaje también, y uno también está allí, porque desde el momento que algo habla, ¿sí? ¿Quién le presta ese ser? ¿Quién le presta esa voz? Bueno, el escritor. Es decir, que no se puede no ser autobiográfico en alguna parte, por más que uno escriba ficción. Eso es interesante también porque en lo que es la cuestión lírica, parece que es algo íntimo, ¿no? Que entramos, dejamos de ser el otro para ser el otro que hay dentro de nosotros. Sí, es verdad. Y a veces a través de esos otros juegos de personajes, uno explora posibilidades que a uno le hubiera gustado ser y que no puede ser. Por ejemplo, en una de las novelas que estoy preparándome para publicar en Argentina, históricas, tengo un personaje que es un nativo de estas zonas de la época del virreinato, que es un rebelde y que está contra todo. Y sin embargo, ese es el personaje más autobiográfico. No es una mujer, no son las mujeres que aparecen, es ese personaje nativo donde yo me siento, sí, si yo pudiera, sería así. Se siente a gusto, ¿no? Sí. Bueno, sí. Ahora va a ser esto y eso y esto. Sí. Muy bien. Y probar este otro, probar ese otro desde perspectivas distintas, probar el otro desde perspectivas distintas, incluso que son totalmente contrarias,
a lo que planteamos como siendo nosotros mismos y que sería una umbral hacia lo que es totalmente rechazado. ¿Cómo es esto? Esto mismo me ha pasado con algunos personajes y a esto yo le llamo ejercicio de humildad, un ejercicio para conocer la humildad, es justamente poniéndose en personajes que son diametral diferentes a las ideas de uno. Y yo lo hago con mis personajes. Es decir, por ejemplo, si aparece un villano en una novela, ese villano tiene que ser un verdadero villano, tengo que sentirlo, tiene que estar con todas sus facetas. Una vez que yo me quito esa máscara del personaje y lo miro, digo, qué lejanos que estamos, yo no soy así. Pero en el momento que se construye, que se crea un personaje, el escritor tiene que ser su piel, porque si no, no lo podría trabajar, no podría ser convincente. Es muy interesante eso que pasa. Sí, es muy interesante, pero mira, las sesiones con el psicólogo, con el terapeuta, ¿no? Porque vamos... Eso ayuda a lo mejor para... Porque vamos, visitar la sombra y salir bien de la sombra es algo, ¿no?, un poco duro, ¿no? Porque yo veo, volviendo un poquito al poema, a la bomba, ¿no? Si yo estuviera en aquel escenario, sí, y formara parte de ese grupo que pone la bomba, que echa la bomba, y que es exactamente esto, Sí, lo que va en la cabeza, toda la mezquindad, toda, no sé, yo creo que para explotar todo esto es poner luz hacia lo que no queremos. Así que es algo muy fuerte, ¿no? Claro, pero este es un ejercicio que busca el escritor, que necesita el escritor, porque el escritor también explora todas las zonas humanas, ¿verdad? No Sí. solamente las zonas luminosas, también las zonas oscuras. A veces uno puede llegar a comprender situaciones humanas por experiencias vividas, a veces por conocer la vida de otros y a veces por imaginarse también cómo sería para tratar de comprender también. Pienso que hay también algún tipo de ejercicio de mediumnidad en el escritor, porque permite a cualquier personaje, un bueno, uno malo, que se incorpore en uno en el momento que uno le presta la voz y después ya sale el fantasma y el medium vuelve a ser la persona normal, ¿verdad? Es un ejercicio que desarrolla el escritor y que por lo general no le afecta. Es lo mismo que un artista, es lo mismo que un actor de cine interpretando el papel de un villano. En ese momento lo tiene que sentir, lo tiene que comprender, lo tiene que incorporar a su piel y terminada la grabación de la película tiene que saber salirse y ser la persona natural de siempre. Es un ejercicio. Pero esta comparación es bastante interesante y curiosa a la vez, pero el escritor a la vez él está con varios, él está preparando a varios. Así que es el infierno entero. Sí, es absolutamente así. Yo pienso que además de ser un arte, la escritura, o sea, que puede llegar al arte, es un trabajo intelectual y es un trabajo interior también. Tiene muchas facetas el tema de la escritura. Y uno lo desarrolla por más tiempo, según mi experiencia, a través de una novela. Sí. No es lo mismo un escrito fugaz, muy breve, en que uno se imagina algo y sale de allí. En la novela uno puede estar inmerso en ese ambiente durante mucho tiempo, mucho tiempo. Pero esto es muy interesante, ¿no? Pero a veces un cuento hasta estar cerrado,
porque parece que a veces uno, ya he leído varios relatos y he escuchado a varios escritores hablando, a veces yo estoy con aquel cuento, está ahí en el cajón, pero no está en el cajón, está en la cabeza. No lo termino, no he llegado hasta que concluya. O sea, que él vive en ese universo hasta que él dice, uy, lo tengo, lo he parido. Sí, 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 aquí es está. verdad. O sea, hasta que lo concluya, él vive todo aquello que está ahí. Sí. Sí, o sea, que él alcanza a estar con esta otra edad dentro de sí mismo. Es verdad. Yo te cuento, por ejemplo, mis experiencias con la escritura de estas novelas. Eh, Cualquiera de ellas, anteriormente, hace unos años atrás, cuando las escribí, que tenía más tiempo para hacer otras cosas, ahora estoy tan ocupada que escribo un poco menos. Eh, yo podía estar escribiendo durante muchas horas, sentada a la computadora, muchas horas, con un estado de adrenalina y de entusiasmo muy fuertes, escribiendo con entusiasmo, metida en ese mundo, sin necesidad de levantarme a comer, a hacer ninguna de mis necesidades, totalmente sujeta a ese estado de creación, a ese estado de adrenalina que se suelta en el cuerpo cuando uno está creando y está creando algo que a uno le satisface y le gusta y le entusiasma. Entonces, realmente es así como decís, uno puede estar creyéndose ese mundo que está escribiendo, de tan metido que está. Y es que de hecho el escritor que escribe novelas no tiene más remedio que trabajar de esa manera, porque tiene que llegar al hueso de las cosas, al fondo de las cosas. Es decir, no explorar por arriba lo que le sucede a un personaje, ir al fondo del alma humana, ya sea viendo sus zonas luminosas o sus zonas oscuras, es decir, lo que haga falta, lo que haya que hacer. Por eso para mí también es un aprendizaje y es una oportunidad de dejar el ego y las ideologías de lado para estar en el otro. ¿Sí? Es un ejercicio. Después ese ejercicio sería bueno que cuando uno deja de escribir y sale a la calle siga estando, en el sentido de que todavía siga importando el otro y meterse del lado del otro para comprenderlo. Ese sería el desafío importante también. Sí, o Que a sea, veces se puede, a veces no se puede. sí, exacto. Sí, Sí. exacto. Todo esto nos lleva a lo que es el cuento este Esperando en un café, que yo había dicho que busqué el lienzo para ver si había, porque la fotografía era, para mí es una fotografía no, es algo pintado. Mira, ahí está la tapa, pero no, yo lo imaginaba como algo más clásico, ¿sabes? Algo clásico como un noir, algo así, yo lo imaginaba. Te cuento la verdad. Sí, Es vamos. un collage que hice yo cortando de diferentes lugares de una revista. Es un collage que yo hice. Cada una de las partes es un collage. Viene de otras revistas, de otras revistas, de otras revistas, hasta que se configuraron la idea, la forma en que yo imaginaba ese café. Un collage. No existe esta foto más que aquí. Muy bien, muy bien, muy bien. Pero, antes de ir al cuento, hubo un volumen, ¿no?, de publicaciones que se tituló una antología de cuentos, Penélope sale de Ítaca. Sí, Sí. fue una investigación que hizo la universidad, no me acuerdo si era de Suecia, con apoyo de la Universidad Nacional de Asunción de Paraguay. Vinieron a investigar, a ver qué escritoras
podían tener una visión o femenina o feminista, más bien, pero te estoy hablando desde hace unos cuantos años atrás, con una visión del feminismo que no era esta en absoluto, no era esta, y me eligieron, me pidieron cuentos, leyeron y seleccionaron un grupo de profesores de la Universidad de Suecia y de aquí, y me invitaron a participar, y ahí escribí un cuento largo llamado La Aspasia, que tiene que ver con el tipo de trabajos que tenían las mujeres, las prostitutas en la antigua Grecia, que estaban las hetairas y estaban las aspasias, que eran mujeres de compañía, pero que eran cultas, que debían estudiar, debían poder conocer sobre filosofía, sobre política, y bueno, y esta es la historia de un hombre de la antigua Grecia que sin querer se enamora de una mujer como esta y lo que sucede después. Muy bien, o sea que ese universo femenino no solo puede ser, está en tu obra, no solo provocado por una publicación como esa, sino también que está presente desde la provocación que es la sociedad misma, ¿verdad? Absolutamente, porque este ya era un cuento que yo ya había escrito antes, y sí representaba ciertas ideas acerca de la relación del hombre y la mujer, la rivalidad que puede subsistir entre un hombre que quiere estar por encima de las circunstancias a nivel de sabiduría, de conocimiento, y al final su conocimiento es un ego que se vuelve celoso y envidioso. Y bueno, la mujer, por más que le ame a un hombre, si esa mujer le supera en inteligencia, el hombre no lo puede tolerar, y ya sabemos cómo termina, ¿no? Bueno, es una visión que tenía en aquel momento. Pero no se trata de una visión, es una realidad que visita. Está hablando de Ítaca, podemos hablar de la geisha, podemos visitar varios lugares. Esta mujer con este perfil estará presente en varios momentos históricos. Sí. 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 Y ahora es muy interesante por eso, el papel, el rol social que ocupa esta mujer en todas estas sociedades. Sí, y lo particular que tenemos en este momento en nuestras sociedades occidentales al menos, es que la mujer se está preparando en muchos aspectos más que el hombre, está estudiando más que el hombre, se está cultivando más que el hombre, y perfectamente ella puede llegar, ha demostrado que puede llegar a donde quiera. Sí, exacto, si lo quiere. Sí, lo y ahí quiere. Nosotros entramos en el cuento esperando en un café. Esta mujer no lo quiere. Sí, sí, pero ¿por qué no lo ¿Por quiere? Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no lo quiere? ¿No? Porque sigue esperando en el café. ¿No? ¿Lo pudiste descubrir por qué? ¿Tenés una idea por qué? No, yo no me hice esta pregunta. Ajá, ¿Sí? Pero es importante hacerla. Sí, ¿por qué no me hice esta pregunta? Porque esta mujer está en todos los ámbitos de todas las sociedades. ¿Sí? Sí. Por un lado, sí. Esta mujer está en todos los ámbitos de todas las sociedades. Y lo más curioso es que esta mujer puede ser una mujer culta o no. Es verdad. ¿Sí? Y esta mujer decide estar en esa posición. Sí. Y lo más interesante es que ella se ve como el centro de las atenciones. Sí, se ve como el centro de las atenciones, se siente mirada. Sí, exacto. Y ella sigue sintiéndose el centro de las atenciones y que ella se autoflagela. Bien, es una probable interpretación. Por supuesto
que sí, pero, las pero, interpretaciones son abiertas. Yo te quiero preguntar, ese cuento no lo vamos a leer, ¿no? ¿O sí? no, porque si quieren lo podemos leer, es que No, estamos bueno, cortos de tiempo. ustedes ya lo leyeron. Sí, Bueno, te comento mi interpretación. vale, Interpretaciones todas son válidas. Este es un cuento, podríamos decir, surrealista. No es un cuento realista. La mujer que está allí detenida y que espera al hombre es en realidad un cuadro. Ella es un cuadro. Ella Por forma eso parte. que yo estaba viendo, yo busqué el cuadro. Sí, y aquí está el cuadro. Vale. Pero mujer. Sí. Vamos a ver, ella está, las mujeres que están apasionadas, pero este cuadro es la sociedad que impone este tipo de desvalor a la mujer. Es verdad, sí. Es que, a ver, la literatura es una obra abierta en el sentido de la interpretación y perfectamente uno de los caminos para interpretarla es la sociológica, es decir, cómo vemos a la mujer. Y perfectamente encaja de que la mujer en muchos momentos de su vida es una historia repetida que pueda verse en esa situación. Y es así. Pero por otra parte es un cuento surrealista y ella es un personaje de un cuadro, por eso se siente tan mirada, porque ella está expuesta a la mirada del público. Y el hombre nunca llega porque no puede traspasar la dimensión del cuadro. Ella está condenada a vivir en la espera, porque el hombre nunca puede llegar al café, porque no puede entrar al cuadro. Tiene elementos surrealistas y tiene elementos fantásticos este cuento. Pero como te digo, es mi idea original, pero las interpretaciones de todos los lectores de otros géneros son todas válidas. No, perfecto. No, Válidas. Mira, es muy interesante porque el poema aquel termina con no hay nadie para bajar el telón. Sí. Sí. Por eso que yo decía, los dos parecen cuadros para mí, son muy pictóricos, son muy pictóricos. Y este es un otro, porque yo te estoy buscando cuadros, ¿dónde está? Y yo busqué, bueno, voy a buscar por otras palabras. Yo esperando café, esperando en un café, la mujer, yo puse varias búsquedas. Es imaginado, es un cuadro imaginado, todo es imaginado, no tomé de ningún lugar. Sí. Te di mucho trabajo, perdón. No, pero es una diversión de la lectura, es una diversión de quien lee. Sí. Está buscando y viendo. Bueno, no es mi imaginación, es la idea de la narradora. Es esto que me atrapó. Sí, sí. Tal cual. Y yo buscando el cuadro. Mira, sí, no ahora me ibas a encontrar. A lo mejor si encontrabas algo sería de casualidad nomás, ¿eh? Porque la casualidad puede darse, pero no. Fue todo un invento. Todo un invento. Soy muy mentirosa. Bueno, el escritor tiene que ser muy mentiroso, sí, pero sí. Ahí vamos al tema de esa mujer, ¿no? Sí. Vamos a ver, es un cuadro, pero esa mujer en la sociedad, ella nada más es que un cuadro clásico. Sí, muchas veces la mujer se queda esperando por el príncipe azul, por ejemplo, ¿verdad que sí? Sí. Y se podría decir, bueno, por un lado, uno puede decir qué injusto que la mujer se quede esperando las cosas que necesitan y no llegan. Pero si lo viéramos de otra manera, también podemos decir qué injusto que esa mujer todavía no se haya dado cuenta que la felicidad no se la puede dar un príncipe azul ni nada de afuera, la tiene que encontrar en sí misma. También.
También. Pero, pero muchas de ellas no quieren darse cuenta. Es ¿Por qué? verdad. Porque esto es muy difícil. Cambiar lo que es toda Es una verdad. estructura de pensamiento es muy difícil. Es Es verdad. muy difícil. Tanto que muchas veces cuando estamos leyendo un cuento en clase y vamos a interpretar, las alumnas sobre todo no están preparadas para romper Es verdad. el código estructural de la Sí, sociedad del patriarcado. No están preparadas. sí. Es que podrían, si quisieran, podrían hacerlo, pero no saben que pueden hacerlo, ¿verdad? Exacto, ¿Verdad que sí? exacto, exacto. Yo te cuento algo anecdótico muy personal en cuanto a romper esos esquemas que a veces uno dice que los pone la sociedad, pero nosotros recibimos los primeros esquemas mentales en nuestra propia casa, en nuestra propia familia y a veces es de nuestra propia madre, es decir, otra mujer. A veces ¿Sí? no, a veces no. Muchas. Muchas, pero es lo que Exactamente. son las mujeres que repiten la estructura. Exactamente. Bueno, te doy un ejemplo, te doy un ejemplo. Cuando yo era señorita, mi madre, ante ciertas circunstancias de la vida, me decía, ¿y qué vas a hacer? Tenés que aceptar. ¿Qué vas a hacer? Eso es lo que decía mi madre. Un tiempo después me reencontré con mi padre que lo había perdido en mi vida y lo primero que me dijo mi padre fue, no aceptes nada, nunca aceptes nada que no quieras de nadie. Y yo dije, ¿se puede ser así? Y ahí yo rompí mi esquema de que, ay, pobrecita, yo tengo que aceptar porque soy mujer, porque soy débil. Y fue un hombre el que me dijo, no, no aceptes nunca nada que no te guste y que no quieras. Y me dio muchísima energía y fuerza y ahí me envalentoné y ahí dije, no, yo quiero cambiar mi forma de pensar, mi mentalidad y mi actitud ante la vida. Y ese fue un giro que yo hice. Pero no es fácil llegar a ese momento de despertar y de decir, voy a cambiar, voy a hacer el giro. Es lo que vos decís. Cuesta mucho darse cuenta y saber que en realidad uno puede tener la libertad para romper esquemas que son destructivos y tóxicos. Se necesita, no sé, un milagro a veces y a veces que a uno le sacudan, a veces encontrar un buen guía en la vida, pero sería terrible que pasara toda nuestra vida y no llegáramos a ese momento de quiebre de ideas, ¿verdad? Es decir, tenemos que tratar de llegar a eso porque la vida se va a ensanchar, se va a hacer mucho más grande y sobre todo tenemos que ayudar a otras personas que están dormidas y que están como en una caparazón de tortuga. Las que nos despertamos, yo creo que tenemos la obligación de ayudar a las otras a despertarse también. Eso es lo que pienso. Ahora, curioso que es un hombre y el padre que llega, ¿no? Es esto, que tiene que ser un hombre. No, puede ser cualquiera, pero en mi caso, No, esto es muy bueno que haya sido el justamente el modelo padre. castrador en mi caso fue la madre y el modelo liberador en mi caso fue el padre. Las cosas pueden darse vueltas, no son tan matemáticas. Esto siempre es negro y esto siempre es blanco, ¿verdad? Sí, perfecto. Así es. Voy a ver, Sayuri quiere participar porque ha puesto aquí. Ahí está ese micrófono. Pero puede escribir en el chat. Lo ha escrito, lo voy a leer, ¿no? Que pone la espera, que la podemos pensar como un paralelo que fuera de la espera del escritor por la lectura de su obra. ¿Cómo sería? ¿Cómo? A ver si podrías interpretar mejor, no entendí. O sea,
un paralelo entre el escritor y la obra, espera de que se pudiera leer la obra, ver la obra, ¿no? Y este sentimiento que le invade al escritor al exponer sus ideas. Estar en paralelo. Exacto. A la historia. Sí, 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 sí. Se vive como en paralelo, absolutamente. Se puede sentir así de esta manera también. Sí, muy bien, Sayuri. Yo voy aquí a hacer una provocación porque la obra, no sé si conoce una obra que se llama No acepte caramelos de extraños. Es de una escritora chilena. Incluso el libro, en un primer momento, se prohibió la lectura en Alemania y en Estados Unidos. ¿Quién es la autora? Es una chilena, se llama Andrea G. Es un apellido germánico, ya lastimosamente no la conozco. ¿Prohibieron la obra? ¿Por qué en prohibieron alemán. la obra? ¿Por qué prohíben obra? Por la forma como ella lo escribe en primera persona desde el punto de vista de un hombre. Pero ¿sí? El cuento desde un punto de vista de un hombre, escribiendo justamente cómo se dio esta unión entre él pone como si su hija lo hubiera hechizado. ¿Sabes esto, no? Sí. Es un cuento así muy redondo que está en este volumen, se llama Árbol Genealógico, y muchos otros desde este punto de vista del patriarcado. Y por esto es como si fuera es una escritora mujer escribiendo desde el punto de vista masculino lo que pasa en la sociedad. Ella dijo que hizo una investigación, ¿no?, en periódicos de lo que se escribía sobre las violaciones de las niñas menores por parientes cercanos, y entre ellos padres, abuelos, tíos. Sí. Y aquí en Brasil esto suele pasar a menudo y la sociedad defiende a que la niña de 11, una gran parte de la sociedad de 11 años tenga ese niño, ¿sí? Nadie condena al hombre, nadie condena al acto, yo digo nadie en ese perfil de sociedad patriarcal, ¿sí? Así que ella explota en esta narración justamente este punto de vista. Y cuando lees es algo que te choca profundamente. Pero a lo mejor eso es lo que ella está buscando, ¿sí? Sí, fue exactamente esto, es exponer, lanzar luz, ¿sí?, hacia esto, ¿no? Eso que decía, no aceptes caramelos de extraños. Ahí está. Es el título de la obra, no aceptes caramelos. ¿Sí? Es el mensaje que da la mamá de Caperucita Roja en esta historia antigua de la Edad Media, diciéndole no le hables a extraños. Pero ¿dónde está el villano? Dentro de casa. Sí, claro. Está dentro de una casa, sí, puede estar afuera o puede estar adentro. El villano siempre va a aparecer. Sí. ¿Y en qué época se prohibió este libro? En nuestra época. Solo un momento que ya lo digo. ¿Siglo XX? Sí. Pero, ¿y sigue prohibida la obra hasta el día de hoy? Mira, yo creo que no, pero el libro es No aceptes caramelos de extraños. Lo voy a buscar, voy a anotar. Vale, Andrea Heftanovich. Voy a ponerlo, Ella es chilena, pero vive en Alemania. No, vive en Chile, es que lo publicaron en Alemania y hicieron la traducción, ¿no? Y por eso que, déjame ver la tapa del ¿Y no libro. sería algo similar a lo que sucedió con Lolita, la novela?
No, porque ella hace esto desde el punto de vista del padre, Ajá, que la niña lo seduce, su hija lo seduce. ajá. O sea Eh, que en la historia la única verdad es que es la niña la que lo seduce. exacto. Claro, claro, claro que va Sí, a la estar. niña lo seduce. Claro que va a estar. Y incluso hay justificaciones bíblicas. Sí, existen. Hay una escena en la que estaban las dos hermanas y la hermana mayor le da una Sí, droga al sí, padre para sí, que sí, puedan sí, quedar sí, sí. encintas. Y esto aparece en el cuento, ¿no? Hay la justificación, esto está en la Biblia, ¿no? Es Terrible. para preservar la familia. Terrible. Yo creo que hoy en día podemos mirar con ojos bien diferentes algunos aspectos, sobre todo muy patriarcales también de la Biblia. Podemos Mira, mirar, tenemos más libertad de mirar con otros ojos ciertos acontecimientos al menos. voy a compartir mi pantalla para que se pueda ver la cubierta del libro. ¿Es este? A ver, Romy. Ah, Sí, ahí está. No aceptes caramelos de extraños. sí. Sí, Andrea Heftanovich. sí. No la conocía, así que te agradezco. Sí, porque por eso, ¿no? Porque cuando dices esto de no aceptar el caramelo, ¿no? Del escritor, es justamente esto que se nota en la literatura como la que escribe usted. Y la literatura de las mujeres es esto, no puedes fiar en el narrador que está ahí. Sí, él tiene una astucia tremenda. Ah, qué Y si es bueno. mujer, más todavía, porque quiere dejar muy claro y de forma muy intensa lo que es la sociedad actual y el punto de vista que la mujer puede proporcionar en esa sociedad, Sí, para absolutamente. dejarle a uno muy cabreado. Sí, y sobre todo en un momento actual que las cosas están muy álgidas con respecto al papel y al rol de la mujer en estos momentos, ¿sí? Y un momento en que al menos desde nuestra zona, cultura occidental, eh, la mujer está cobrando mucha fuerza. Está conociendo, está sabiendo que ella puede hacer cosas y que no necesita aguantarse, bajar la cabeza. Yo pienso que estamos en un momento eh, histórico, nuevo y diferente de trascendencia en cuanto a lo que puede hacer la mujer, ¿sí? Ya lo sabemos por los diferentes movimientos que han habido en todos estos países de cultura occidental, por supuesto, la cultura occidental, porque en otros casos sabemos que continúan de verdad en el patriarcado, de verdad y en la Edad Media, etcétera. Pero es muy importante porque estamos en un momento de reivindicación del concepto de lo que la mujer puede y de lo que no puede. Ahora es simplemente cuestión de que ella misma se eduque y sepa que puede lograr lo que quiere. Pues eso es muy bueno escuchar después de leer estos cuentos, ¿no? Porque, mira, una puede decidir ser un cuadro colgado en la pared. Exactamente. Y durante cuánto tiempo la mujer no pasó de ser más que un objeto de adorno en un Bueno, ambiente, ¿no? sí, muchísimo tiempo, pero a ver, pensemos que esa es una muy mala costumbre que se toma el ser humano en general siempre que encuentra a otros grupos humanos que los puede dominar y que los puede tener sujetos en algún tipo de servidumbre, ¿sí?
pasó con las mujeres, pasó con los negros, pasó con los nativos. Siempre el más fuerte encuentra una manera de someterle al grupo humano que tenga delante para conseguir lo que quiere sobre él, para empoderarse del otro de la peor manera posible, ¿verdad? Es decir, nosotros estamos sensibles con el tema porque este es el momento de la mujer, sí. Pero pensemos que hay muchos otros grupos humanos en que han vivido en una especie de servidumbre y de discriminación terrible. Y no es que esto no haya desaparecido, no es que no haya desaparecido, pero es algo de lo que tenemos que hablar y es algo de lo que tenemos que escribir porque es la manera que pueda llegar el tema a las manos de otras personas que a lo mejor no lo pueden conversar en su círculo. Esto es algo que puede hacer la literatura. Bueno, en tu ambiente no hay nadie que te hable de que hay cosas que están mal, que no tenés que aceptar. Bueno, ahí puede llegar un poema, un cuento, una novela, ¿sí? Y puede llegar a veces para crear alivio y a veces para sacudir, porque a veces necesitamos también el sacudón para tomar otras ideas, para tomar otro compromiso social o familiar o para tomar otro compromiso con uno mismo, ¿verdad? A veces es así. Sí. Y es esto, ¿no? Porque mucho tiempo aquí en las discusiones, una de las obras más representativas de la literatura brasileña, que es Dom Casmurro, de Machado de Assis, la discusión era: ¿la protagonista traicionó o no traicionó a su marido? Y la pregunta no es esta. Claro. La pregunta es: ¿cómo es que pinta este hombre a esta mujer? Exactamente, porque siempre se quiere ver a un culpable clásico. Exacto. No se quiere ver la totalidad de la escena, ¿verdad? Sí, exacto. Es cierto. Y exacto, la niña es la que no, es la visión que este hombre tiene de la mujer. Qué fuerte. Es la visión que este hombre occidental blanco tiene de una joven, de una adolescente, aunque es su hija. Qué fuerte. Es esto. Pudiéramos quedar todo el día y la noche aquí. Yo ya tengo que ir retirando. Le agradezco muchísimo. Pero quiero comentarles algo. Vamos. Yo de niña leía muchas obras de Monteiro Lobato. Las historias de Naricita, Perucho, El Vizconde, la muñequita Emilia. Adoraba a Monteiro Lobato de niña. Las aventuras del Sací. Aquel duendecito que fuma pipa y le falta una pierna. Sí. Bueno, yo, la literatura brasileña estuvo muy cercana y sigue estando muy cercana a mí, quiero que sepan. Por eso me alegra muchísimo que me hayan invitado, porque yo tengo una atracción, es decir, me movió mucho la fantasía de niña para después escribir todo este universo fantástico y conmovedor de Monteiro Lobato, que ya sé que para ustedes es una figura gastada, que hay... No, pues no, para mí no, porque formó parte de mi niñez también. ¿Ah, sí? Bueno, yo me quedo con el artista y no con la persona, y eso es lo que muchas veces deberíamos poder separar. La persona es una cosa, el artista es otra cosa. Y bueno, quería decirles que yo amé a Monteiro Lobato en mi niñez. Ay, qué bueno saberlo. Sí. Buenísimo saberlo. Le agradezco muchísimo. María está aquí felicitando a todos. Ay, muchas gracias, María. Sí, y le agradezco muchísimo haber dedicado esos momentos y a la lectura y todo. Muchísimas gracias, Irina. A ustedes, vamos a ver si en un futuro, en algún momento Por que les favor. quede bien, podríamos planear, aparte de este encuentro,
algún encuentro también, como para que yo les pueda dar una pincelada, les pueda acercar a algunos escritores brillantes que tiene el Paraguay, a manera que se contacten con eso y que puedan saber eso también, ¿verdad? Podemos quedar en contacto, Romilda, y Perfecto. a lo mejor para más adelante, para los interesados, armar un encuentro. Y podríamos sacarnos una fotito con los que estén. Yo no sé si consigo, No sé. ¿sabes por qué? Porque está grabando. Ah, entonces no se puede. No bueno. se puede porque está grabando. Ah, bueno. Vale. No importa. Vale. Bueno, quiero agradecerles. Me encantó, Romilda, todas tus indagaciones profundísimas. Nunca me había dado cuenta que era así de profundo mi poema. Me encantó, estoy muy agradecida. Gracias a Ana Caria. Ahí dice Estudios de Traducción de Frontera, María Weber, Caro. Mucha gente ya salió, ¿eh? Mucha gente ya salió. Sí, bueno, les agradezco y ojalá que en alguna otra oportunidad podamos seguir hablando de esto que a todos nos encanta. Muchísimas gracias. Muy amable. Adiós. Nos vemos. Adiós. Adiós, gracias. Gracias. Gracias.